Estadístico. Este informe es la narración del sufrimiento y del dolor de la migración forzada y de las deportaciones. Es una denuncia y es un canto de dolor que así lo tenemos que ver. Esto que yo comento es la palabra y los sentimientos de cada noche en la casa del migrante, cuando ellos nos cuentan las historias de terror que han vivido en el camino. Y con una sabiduría del dolor, un día unos migrantes nos miraron con tristeza y sobre todo uno y nos dijo: vemos que ustedes trabajan mucho, pero nuestras muertes siguen, nuestro llanto nos separa y la tristeza que tenemos nadie la puede curar. De este diálogo yo saco una conclusión muy grande y que lo refleja el informe. Este es el peor momento de sufrimiento de esta migración. Es el escenario más miserable. Por el testimonio de este migrante, poco a poco nos estamos dando cuenta. Y esto es testimonio también de otras organizaciones de derechos humanos. Esta situación de los migrantes es la peor en todo este trabajo. Peor que los indígenas, peor que Ayotzinapa, peor que otros acontecimientos de dolor. De tal manera que de veras estamos en el escenario más triste y más miserable de esta migración. Hemos llegado, por los informes que se presentan aquí, a considerar que después de la persecución, después de las violaciones, vino también el exterminio, la crueldad social que los extermina. Yo pertenezco al territorio privilegiado del crimen organizado. No hemos podido superar el trauma y la tragedia humanitaria de las masacres. San Fernando. Las fotos que nosotros vimos y el cuerpo de los migrantes no fueron solamente 72. Cuando los pusieron a todos en fila y les fueron dando el tiro de gracia. Y siguió el exterminio que nos marca con sangre nuestras casas. Tamaulipas 2. 193 cadáveres con el cráneo triturado. ¿Cuál fue la razón? La diversión del crimen organizado para decir: hay una oportunidad de que vivan. Les dieron un mazo por parejas a cada quien para que pelearan y que el que quedara vivo quedaba libre. Todos quedaron muertos con el cráneo triturado. 2012, Cadereyta, la disimulada muerte y mutilación cuando el crimen organizado los enterró sin cabeza, sin brazos y sin piernas. Y
la terrible masacre en Allende, Coahuila, las 300 fosas en Allende y la matanza de 150 en el penal de Piedras Negras. Y continúa el gatopardismo del crimen organizado, la obsesión de la persecución y detención de migrantes y el sufrimiento de toda esta gente. ¿Qué son los migrantes para el crimen organizado y para la policía? Dos cosas: una mercancía y una mierda. Mierda, ¿por qué? El testimonio de migrantes que fueron atrapados en Escobedo, Nuevo León, cuando la policía se los lleva y los encierra en la cárcel, los encierra en los excusados, que estaban llenos de excremento. Cuando los migrantes, y una mujer también, dicen: no podemos acostarnos aquí, mira cómo está lleno de excremento. Es que esos son ustedes, una mierda. Es decir, de veras hay una destrucción total del migrante. El testimonio de una mujer migrante que fue secuestrada y tomada como rehén sexual de uno de los capos, dice: cada vez que tenía relaciones conmigo se excitaba, golpeándome hasta quedar toda ensangrentada, y era la forma como él se excitaba para tener relaciones conmigo. De esta manera, creo que por el lado también de la mercancía está la extorsión. No solamente ese dinero de la policía, $3,000 a $5,000, la trata laboral, la trata sexual. Y el último caso, el perfil del remordimiento asesino de migrantes que fueron obligados a ser sicarios y a ser verdugos y a ser asesinos de sus mismos compañeros, y que no sabemos nosotros cómo curar, qué terapia puede existir para esta migración, este grupo de migrantes en esa situación. Ahora estamos también viendo un nuevo modo de desprecio y de humillación y de racismo de esta población migrante. Hace un año presentamos en Saltillo nuestro informe que se llamó Saltillo, capital de la tortura. Fue una verdadera vivencia de dolor y de sufrimiento cuando 30 migrantes fueron secuestrados, torturados, con todo el lujo de la crueldad de parte de la policía. Este racismo es un racismo sociocultural, que significa, ya no es biológico el desprecio de la raza, sino el presidente municipal de Saltillo dijo que la sociedad de Saltillo no quería ver migrantes en la ciudad. Apestaba. Apesta tu cuerpo, apesta tu modo de pensar, apesta tu religión, apesta todo, de tal manera que no puedes existir aquí en Saltillo, ¿no? Y se dieron todos aquellos instrumentos para que el migrante no habite en la ciudad. Es el testimonio de uno de los migrantes, porque ahora tenemos un perfil también de parte de la población migrante. Los migrantes que ni para el norte ni para el sur, y que quieren habitar en la ciudad. Eran como las 5 de la mañana cuando entraron 6 policías tumbando la puerta. Eran los Groms. Nos sacaron a mí y a mi compañero del cuarto que rentamos y en donde vivimos,
pues estábamos trabajando aquí en Saltillo para mandar dinero a nuestra familia. Entraron a nuestro cuarto y mientras nos sacaban, nos daban golpes, nos llevaron a una casa y ahí nos metían la cabeza en tinas llenas de agua. Nos gritaban y nos decían que les dijéramos dónde teníamos la droga y en dónde la vendíamos. Les decíamos que nosotros no nos dedicábamos a eso, pero no nos creían. Entonces nos vendaron los ojos y nos amarraron. Todo lo hacía delante de una mujer que era parte del grupo. Es decir, que el migrante no puede habitar en la ciudad. No tiene categoría humana para residir en la ciudad. Y sin embargo, los nuevos asentamientos humanos de las y los migrantes se están multiplicando en Saltillo y en Monterrey. Es el reto que tenemos ahora después del informe, la inserción, la inclusión social, cultural, económica, ¿verdad? A pesar de todo esto, ¿verdad? ¿Qué podemos considerar en la grandeza cuando defendemos a los migrantes, cuando nos metemos en el debate ante las autoridades? Creo que otra de las conclusiones muy importantes del informe es considerar que la migración es la nueva causa social más importante y que su comprensión más estratégica para nosotros los defensores y defensoras es una verdadera lucha social. Que como una nueva certeza social en esta crisis humanitaria, esta reciente avalancha humana de migrantes hambrientos, expulsados por la violencia, la ONU los llama gente sin poder, define la vulnerabilidad como la gente sin poder, despojados de todo. ¿Cuál es su riqueza para nosotros? No es meramente la encarnación de la extrema vulnerabilidad, grupos humanos aislados y devastados por la globalización de la miseria. ¿Quiénes son estos nuevos migrantes? ¿Por qué los respetamos? ¿Por qué los amamos tanto? ¿Por qué nos apasionamos por ellos? Es una nueva rebelión, una revolución silenciosa, una contrahegemonía política, social y cultural, una nueva categoría y región social antropológicamente nueva, la de los pueblos de movimiento, de la nueva ciudad y de la ciudadanía itinerante. Al contemplar todo esto, porque ya la riqueza de expresiones de todas ellas es muy valiosísima, yo quiero concluir con una reflexión bíblica. El capítulo 19 del libro de los Jueces, una historia de terror. El levita de Belén y su concubina. El levita fue a recoger a su concubina a la casa de su padre. Se llama el crimen de Gibea. Al pasar por el pueblo de Gibea y hospedarse en un lugar, la gente malvada de Gibea le pidió que echara fuera a su concubina. Toda la noche la estuvieron violando hasta que la dejaron muerta en la puerta de la casa donde estaba. El levita la recogió, la echó en su cabalgadura y llegando a Belén, nos dice el texto bíblico, agarró un cuchillo, la despedazó, hizo 12 pedazos y mandó un pedazo a cada una de las tribus de Israel con este mensaje: ¿habían visto ustedes algo semejante a esto? Reflexionen y tomen una decisión. Es lo mismo que yo les digo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un momento para intervenciones.